Filipenses capítulo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Dice Pablo y Timoteo. Esta es la clara evidencia de que Jesús enseñó: el testimonio de uno no es verdadero, sino que el testimonio de dos hombres sí es verdadero, porque aquí testifica Pablo en presencia de Timoteo. Timoteo era testigo del poder que Dios le había dado a Pablo, era un testigo de que Pablo era el hombre que Dios había puesto para que se pueda enseñar con verdad el Evangelio. Dice que eran siervos de Jesucristo, Pablo y Timoteo, y después dice: gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en todas sus epístolas, en todas sus cartas, menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo como dos personas diferentes, el Padre y el Hijo. Cuando hay muchas enseñanzas que distorsionan la verdad, el Padre y el Hijo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un hombre de oración. No solamente enseñaba la palabra de Dios, sino que era un hombre de oración. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Primero, Pablo era un hombre que tenía amor, el amor de Dios, y le dice a los de Filipos, los filipenses: todos sois participantes juntamente conmigo de la gracia. Y acá me quiero detener. Son participantes de la gracia. Si Pablo y Timoteo tenían la gracia de Dios, los que estaban en Filipos, los feligreses, los miembros de la iglesia, tenían la misma gracia que tenía Pablo. Como hoy los falsos profetas y falsos o pseudos pastores dicen que son ellos los únicos que tienen la revelación de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios, y que son los ungidos de Dios y que no se les puede decir nada porque ellos son los ungidos de Dios. Esto contradice a la enseñanza del apóstol Pablo, que todos nosotros, tú que estás oyendo este mensaje y yo que estoy declarando este mensaje, ambos, tanto el que enseña como el que oye, tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y con esa gracia nos basta. Pero sépase cada uno que aquel que recibe esta gracia debe caminar en santidad, en temor y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Muchos son los falsos profetas y pseudos pastores que quieren manipular al pueblo. ¿Cómo distinguimos o cómo diferenciamos a un falso pastor de un pastor verdadero? Todo pastor que quiere manipular a la iglesia y dice ser él por encima de otros, y que se destaca a él a sí mismo por encima de otros, ese es un falso profeta y un falso pastor. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo tenía amor de Dios, verdadero y puro. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? Pablo quería que profundicen las Escrituras, tengan el conocimiento del Espíritu Santo, para que nadie les engañe, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dice, quería que lleven fruto para el día en que Cristo venga. Pablo era un hombre que aguardaba la venida de Cristo. Escuchen, miren la diferencia. Pablo habla de la gracia que nos fue dada a todos y que a través de esa gracia podemos caminar con Cristo y servirle. Y Judas dice lo siguiente, el versículo 17: pero vosotros, amados,
Dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Eran Pablo y eran Pedro, que ellos testificaron de la conducta de los hombres al fin de los tiempos. Y Judas hace un recordatorio de lo que predicó Pablo y lo que predicó Pedro. Los que os decían, en el postrer tiempo, en el último de los tiempos, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Escuchen. Dice que en el postrer tiempo vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos. Dice que serán sensuales, no tendrán al Espíritu Santo. Esto está hablando de líderes de las iglesias de los últimos tiempos, pastores, profetas, apóstoles, que no tendrán al Espíritu Santo, sino que se guiarán por sus sentidos, porque la palabra sensual viene de sentidos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. Escuchen, se van a guiar por sus propios sentidos y no por el Espíritu Santo. Y a sus propios sentidos ellos le dirán Espíritu Santo. No conocen a Dios, no conocen al Espíritu Santo, no conocen a Jesús. Y Jesús dijo, vendrá hora en que todo aquel que los mate a ustedes, que los asesine, pensará que rinde culto a Dios. Y esto harán porque no conocen a mi Padre y ni a mí me conocen, dijo Jesús. Estas cosas están sucediendo hoy en la mayoría de las iglesias donde hay hombres arrogantes, soberbios, pendencieros, manipuladores, que no tienen al Espíritu Santo. Muchos de ellos son brujos encubiertos que se metieron dentro de la iglesia, y como la iglesia no tiene el suficiente discernimiento para discernir aquel que es de Dios y aquel que no lo es, por haberse descuidado de su comunión con el Espíritu Santo, entonces entraron lobos rapaces. Y muchos son pastores y obreros de la iglesia que descuidaron su relación con el Espíritu Santo y se volvieron sensuales, porque ya no pueden oír, no pueden ver, no pueden sentir, no pueden conocer, no pueden discernir ni distinguir al Espíritu Santo, porque se volvieron sensuales y cerraron su corazón herméticamente para no oír la amonestación del Espíritu Santo. Pablo hablaba del amor entrañable que tenía por los filipenses. Pablo hablaba y decía, esta gracia salvadora de Jesucristo es para ustedes. No solamente Pablo se identificaba con esa gracia, sino que compartía esa gracia. Lo que yo he recibido, ustedes también lo pueden recibir. Si yo hablo en lenguas, ustedes también pueden hablar en lenguas. Si yo profetizo, ustedes también pueden profetizar. Si yo estoy pastoreando, ustedes también pueden pastorear. Si yo estoy predicando, ustedes también pueden predicar. Todo en su tiempo, en su hora, en su justo momento, cuando comience la etapa de madurez de cada uno. Pablo enseñaba estas cosas, pero los ministros modernos del Evangelio lo quieren hacer todos ellos para tener manipulado al pueblo, para sacar algún provecho dinerario del pueblo. Cuidado. Volvamos a leer la Biblia, fuente de toda verdad e inspiración del Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, ustedes hacen bien en estar atentos como una antorcha encendida. La palabra profética más segura es la Biblia. La Biblia no te engaña, la Biblia te habla la verdad. Los engañadores son aquellos que dicen conocer la Biblia, pero no la obedecen. Lee tu Biblia en tu casa. Léela y pedir al Espíritu Santo que te dé discernimiento y revelación y gracia y entendimiento de las Escrituras. Y tal vez mañana seas un mejor predicador de los cuales hoy tú conoces que están a tu alrededor. ¡Aleluya!